bendiga. Paz de Cristo, hermanos, que Dios los bendiga. Y qué bueno es aprender sobre este tema, sobre el nuevo nacimiento. Y usted podrá decir, no, nosotros somos jóvenes de la iglesia de Mármol. ¿Y qué nos pueden enseñar estos jóvenes? ¿Qué han vivido ellos que nos puedan transmitir a nosotros? Y la verdad que no mucho, pero Dios nos da las palabras y nos enseña también. Y como decía nuestro hermano en el versículo, no tenemos nada para ofrecerle porque somos hombres, al igual que ustedes, pero todo lo que tenemos se lo vamos a entregar en este momento y es la palabra de Dios. Y quiero compartirles una palabra en Marcos 9, 17. Dice la palabra que los discípulos de Jesús estaban siendo disputados con unos escribas, porque había un niño que le habían pedido que ore por él y no habían podido liberarlo. Y en ese momento llegó Jesús. Y dice aquí en el versículo de Marcos 9, 17. Dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y al agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró en casa, sus discípulos preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y usted preguntará, ¿qué tiene que ver esto con el nuevo nacimiento y con lo que nos estaba compartiendo nuestro hermano? Y yo quiero darle un ejemplo de mi propia vida, que no es de la Biblia, porque muchos dirán, sí, eso lo dice la Biblia, pero nosotros acá tenemos otros problemas, tenemos que enfrentarnos a otras cosas en este momento, que quizás en ese tiempo no eran iguales. Entonces les doy este ejemplo porque nosotros también pasamos cosas así, y yo mismo estuve teniendo en mi propio cuerpo un espíritu que me echaba al agua y al fuego para querer matarme. Estas prisiones espirituales nos llevan a hacer lo malo, porque Jesús nos creó para otra cosa. Y yo estaba dentro de estas prisiones en donde me llevaba a beber alcohol, a consumir drogas, a estar dentro de fiestas, de cosas que no me ayudaban para nada en mi vida, y mi vida se transformó en un martirio, en un sufrimiento, del cual no podía encontrar la salida. Este espíritu buscaba dañarme, siempre yo actuaba con violencia, generaba violencia hacia otras personas, siempre terminaba a los golpes, terminaba tratando mal a mi propia familia y a la gente que me amaba. Todo por tener este espíritu. Este espíritu siempre reaccionaba cuando yo bebía. Yo siempre tenía que beber mucho alcohol. No podía controlarlo. Siempre quería dejarlo, pero no podía. Siempre terminaba bebiendo mucho y este espíritu se despertaba y reaccionaba de la peor manera, incluso con los que me amaban. Yo al otro día de esto me levantaba y sufría mucho, no sabía cómo escaparme, intentaba de todas formas, pero mi cuerpo no podía resistirse a este espíritu. Y esto pasó durante largos años, fue un periodo muy triste de mi vida, y la verdad que yo ya estaba resignado y pensaba que nunca iba a poder salir de eso.
Un día llegué a mi casa luego de 2 días que venía sin dormir, consumiendo alcohol, consumiendo droga, y llegué a mi casa, me acosté a dormir y ese día me recuerdo que prendí una estufa y lo único que recuerdo es que cuando me desperté todo estaba en el hospital y me contaron que me habían prendido fuego. Mi habitación y mi casa se había prendido completamente y yo me había salvado de milagro, porque mi padre entró y me sacó y tenía gran parte del cuerpo quemado y estaba a punto de perder un brazo. Me encontraba en una situación que la verdad que no se la deseo a nadie y por eso es que cuento esto, para que muchos tengan la posibilidad de no llegar a esto y antes de llegar puedan arrepentirse y acercarse a Dios, porque Él es el único que puede librarnos de esto y de todo mal. Este espíritu me quería matar de cualquier forma, hacía que yo me lastime, hacía que yo esté en lugares donde estaba a punto de encontrar la muerte, pero yo sé que me libró de la muerte el Señor Jesús, porque mi mamá clamaba, siempre que yo estaba fuera de mi casa ella oraba y le pedía al Señor que me guarde. Mi padre siempre estaba pendiente de dónde estaba, me iban a buscar a los peores lugares. Como dice la Biblia, aunque andes en valle de sombra de muerte, el Señor es el que nos cubre en esos momentos. Y yo he pasado por esos momentos y por eso lo vengo a contar ahora. No es un ejemplo, nadie me lo contó, sino que yo lo viví. Estuve en la llama de fuego. Tuve que pasar por ese fuego para reconocer que Jesús es el único Salvador. Porque si no, hay gente que no puede entenderlo, que el dolor es lo único que le enseña, y yo era uno de ellos. Era muy necio. No podía entender que Jesús es el único Salvador. Me hablaban de Él y yo no quería escuchar, yo lo rechazaba. Decía que yo mismo podría salir de esto, incluso cuando me pasó, estuve un mes internado en el Instituto del Quemado, e incluso me hablaban de Dios y yo decía, yo solo voy a salir de esto. Mi egoísmo era tan grande que no permitía que nadie más me ayude, quería yo solo salvarme de esto y estuve algunos meses bien y después volví a caer en lo mismo. Y la verdad que ya estaba tan atado que no tenía forma de escaparme. Volví a lo mismo y esta vez ya no tenía nada que perder. Y me hicieron una invitación a una iglesia. Y como yo nunca había querido, pero en ese momento ya estaba tan mal, ya estaba tan deprimido, que dije ya no tengo más nada que perder, voy a ir. Si ya yo no creía en Dios, pero dije si Dios existe, que Él me lo muestre y ya no tengo otra opción, dije. La verdad que no tenía fe para nada de que un cambio podía pasar. Por eso en este día vengo a contarles esto y comparto también la invitación, que no es solo para mí, sino que también es para ustedes. Está, si lo quiere buscar, en Mateo 11:28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En este momento Dios los está invitando a todos ustedes. No soy yo, ni es el hermano, ni es nadie. Ningún hombre puede hacerle esta invitación, porque solo Jesús es el único capaz de quitarnos nuestras cargas, es el único capaz de liberarnos, como vimos en el otro versículo, que sacó, como lo hizo en mí, ese espíritu, eso que nos quiere atacar, eso que nos quiere llevar a los peores lugares. Yo doy fe de esto porque lo he vivido. Y sé que muchos también que están escuchando también pueden estar pasando por esta situación. También pueden estar atados, no solo espiritualmente, sino económicamente, sino con enfermedades. Hay muchas cosas que nos atan en el mundo. Pero dice Jesús: en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también, a través de Jesucristo, recibiéndolo en nuestro corazón, vamos a vencer a todo el mal que hay en el mundo. Oh, cuán grande eres, Señor, las gracias te damos solo a ti. Quiero compartir otra palabra que se encuentra en Juan 3:16, para que comprendan cuán grande es el amor de Dios. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, que es Jesucristo, el nombre sobre todo nombre, en el cual es el único nombre en que hay salvación, hermanos. Por eso le comparto este versículo, para que usted comprenda el gran amor que tiene Dios hacia nosotros. Y si no lo puede comprender, póngase en la cabeza como si usted tendría que entregar a su hijo ahora. Yo sé que es algo muy difícil de comprender, entregar a un hijo, y el que no tiene hijo, a la persona que más quiera, entregarla por otros. Es la mayor muestra de amor que existe. Y sé que muchos sabemos esto, pero hay gente que no quiere creerlo, y no porque sepa que es mentira, sino porque no quiere entender que está haciendo las cosas mal. ¿Y por qué es esto? Dice en el versículo siguiente, que es el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es así. Mucha gente no quiere escuchar de Dios porque sabe que sus obras son malas, porque le gustan más las tinieblas. Incluso yo lo puedo afirmar, porque a mí me gustaba, decía que lo que más me gustaba era el alcohol, era beber, era la noche, era estar en cosas malas, en las tinieblas. Por eso siempre es que de noche se va a bailar, se va a robar y se va a hacer todo lo que es malo. ¿Por qué? Porque el hombre ama más las tinieblas que la luz. Jesús es la luz. Él está queriendo alumbrar tu vida en este momento. En este momento Él está hablando a tu corazón para que salgas de las tinieblas, para que ilumines tu vida y tu casa. Y cada uno de que está en tu familia pueda ser salvo. No importa si tu hijo está en las drogas, si está preso, no importa cuál sea el problema. Él puede detener cualquier tormenta, cualquier viento. Solo Él puede calmar los vientos y las aguas. Oh, cuán grande eres, Señor. Yo siento su presencia cada vez que hablo de Él, porque yo no puedo decirle nada para ayudar a su vida, porque yo he estado en lo mismo y quizás peor. Pero Jesús sí, a través de su palabra. Yo lo invito a que puedan acercarse a Él y abrir su corazón. Porque, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Jesús está hablando ahora para que usted se acerque, porque se está acercando el último momento y es la venida del Señor y debemos estar preparados. Ya no podemos perder más tiempo. Debemos acercarnos a Él ahora. Debemos arrepentirnos. El hermano hablaba del nuevo nacimiento, y eso es el nuevo nacimiento. Es cuando estás perdido y entendés que Jesucristo vino a perdonarnos y a salvarnos. No esperes a ser condenado para arrepentirte. En este momento puedes arrepentirte y volver a nacer. Dice en Hechos 2:38, arrepentirse y bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Gracias. Esa es la forma de nacer de nuevo, arrepentirse, bautizarse, y Dios por gracia nos regala su Espíritu para ser guiados, para no volver atrás, para no volver a las tinieblas. Y doy fe de esto, es posible. Yo creía que no era posible, pero así es. Cada uno de nosotros puede ser salvo en el nombre de Jesús. Él nos está llamando en este momento. Y quiero compartir una última palabra, porque como les dije, estamos en los últimos tiempos y muchas señales están cumpliendo de que el fin ya está llegando. Dice en Marcos 13, Marcos 13, versículo 3, son las señales del fin. Dice, y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis,
porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hombres y alborotos, principios de dolores en estos. Pero mirad vosotros mismos, porque os entregarán a concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis, porque lo habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a su casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar. Si fuese posible, aún a los escogidos, mas vosotros mirad lo que he dicho antes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Mucho de esto ya se ha cumplido. Hay rumores de la Tercera Guerra Mundial, que va a ser una guerra nuclear, que va a terminar con toda casi la cuarta población de nuestro planeta. Hay muchos falsos profetas. ¿Y cómo usted puede darse cuenta de cuáles son los falsos? Simplemente porque no aceptan a Jesucristo como nuestro Salvador. Ellos no aceptan que Jesucristo vino en carne para salvarnos y que entregó su vida por nuestros pecados. Ellos no pueden aceptarlo porque no pueden estar en contra de sí mismos, porque ellos defienden otra cosa y no quieren decir que Jesús es nuestro Dios, que Jesús es nuestro Salvador, hermanos. Por eso vengo con esta palabra para transmitirle que se arrepienta en este momento, que ya no pierda más tiempo en lo malo, en los vicios, porque eso nada le va a dar. Yo lo puedo afirmar porque he estado en ese mismo momento pensando qué es lo que esto me puede ayudar y me di cuenta de que para nada sirve. Me di cuenta de que solo trae tristeza. Es un momento de alegría, pero muchos más de tristeza. Por eso, hermano, que Dios le bendiga y espero que este mensaje haya llegado a su corazón y hayan encontrado cabida para que pueda usted acercarse a la fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.